Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuches en el canal de podcast o si nos ves en el canal de YouTube. Soy José González de la Asociación Elefantes Solidarios y hoy tenemos un episodio especial, un episodio donde agradecemos la presencia de un súper especialista. En este caso es un súper especialista en el marketing online. Él ya nos contará un poquito más sobre sí mismo. Y son de los episodios que creemos que para los oyentes van a ser muy, muy instructivos. Vamos a presentar a nuestro invitado, que no es otro que Juan Merodio. Hola, Juan. Hola, José, ¿qué tal? Un placer. Antes que nada, agradecer tu tiempo. Sé que siempre estás muy liado y que nos prestes esta entrevista, que te pases un ratito por aquí, por Elefantes Solidarios, a tomar un café virtual. Para nosotros es un honor. Yo creo que habrá muy poca gente en el mundo del emprendimiento en habla hispana que no sepa quién es Juan Merodio, pero si hay algún distraído, dinos quién es Juan Merodio. Mira, bueno, yo me defino como emprendedor en la vida, ¿no? Que es lo que llevo haciendo la mitad de mi vida, literalmente emprendiendo, principalmente en Internet, ¿no? Y me dedico al marketing digital, a los negocios online, ¿no? A formar, a ayudar a profesionales, a empresas, a emprendedores a utilizar Internet, ¿no? Todos los canales digitales como una vía de crecimiento de una marca, de crecimiento de un profesional, de generación de autoempleo, ¿no? Al final Internet es un canal transversal a nivel profesional y bueno, ¿cómo lo enganchamos eso con el profesional de hoy? Tú empezaste, eres un comunicador excelente, llevas mucho tiempo comunicando sobre marketing online, pero ¿cuál fue tu inicio como emprendedor? Bueno, pues mira, yo realmente yo empecé a emprender no oficialmente, y digo no oficialmente porque no había montado una marca, una empresa como tal, ¿no? Pero sí empecé a ganar dinero por internet cuando tenía 20 años y estamos hablando en el año 2000, ¿no? Que prácticamente internet estaba de alguna manera incipiente en todos nosotros. Y ahí empecé a descubrir, ¿no? El potencial de internet, de cómo se podían hacer cosas, me fascinó y empecé a investigar más. Y ya fue en el año 2004 donde monté el primer negocio en Internet. Tengo que decir que yo no he estudiado marketing, yo no estudié marketing, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, luego hice un máster en dirección comercial y marketing, pero realmente me aprendí marketing porque monté un negocio y necesité aprenderlo, ¿no? Es decir, muchas veces al final parece que yo me dedico toda la vida a marketing, pero no, realmente monté un negocio online y dije, vale, ¿qué hago para dar a conocer esto? Necesito saber de marketing y me puse a informarme, a aprender, a todo y eso fue lo que me llevó a aprender de marketing y darme cuenta con el paso del tiempo que el marketing es uno de los pilares de cualquier marca, negocio, incluso cualquier profesional, porque al final el marketing es todo, es decir, al final es cómo te presentas a una persona, simplemente incluso en la vida personal, ¿no? Cuando quieres buscar pareja, al final, ¿qué estás haciendo? Marketeándote a ti mismo. Cuando quieres buscar un puesto de trabajo o aplicar una oferta de trabajo, te estás marketeando. Entonces, a día de hoy yo creo que cualquier profesional debe aprender de marketing y concretamente de marketing digital porque es donde ya se mueve todo y cada vez se va a mover más todo en el mundo de Internet. Este canal de comunicación ha nacido para dar un poquito de esperanza, de luz a las personas, sobre todo a los profesionales de más de 45 años, que como consecuencia de la crisis pandémica y la actual crisis laboral y económica, se han quedado sin trabajo o saben que se van a quedar sin trabajo porque están en un ERE y se va a transformar en un ERTE. ¿Qué consejo le darías, 4 o 5 tips básicos, a esa persona que ha tenido la semillita del emprendimiento siempre adentro, pero que no se ha atrevido a dar el salto y ahora casi es una necesidad porque volver a incorporarse al mercado laboral con más de 45 años es muy complicado? Que adquieran competencias digitales, competencias de negocio digital, competencias de marketing digital. Es una de las claves. Fíjate que yo tengo 41 años, creo mucho en el talento senior, siempre he creído en él. De hecho, el 90% de mi equipo es mayor que yo, es talento senior, ¿no? Y creo y obviamente muchos de mis amigos, ¿no? Y creo que tienen un gran potencial.
Es decir, porque realmente está toda la experiencia de todos esos años, que eso no se aprende en los libros, eso se aprende trabajando, ¿no? Y lo que nos falta muchas veces es meter esa capa de formación digital. Y la formación digital es una de las cosas donde ahora mismo pues, estoy más metido, ¿no? El 99% de mi tiempo lo dedico a TechDi, que es mi instituto de marketing digital, donde nuestro objetivo es dar a cualquier persona habilidades de marketing y negocio digital, porque hemos visto que es fundamental. Y sobre todo quiero desmitificar que nadie piense que porque no ha estudiado marketing o su profesión no es marketing, que esto no es para él. Esto creo que es un gran error que muchas veces cometemos, ¿no? Es decir, al final, como digo, cada vez más los profesionales o las empresas están buscando profesionales que tengan conocimientos de negocios digitales o de nuevas tecnologías. Entonces, muchas veces tenemos miedo a eso. Y creo que el miedo hay que quitárselo y el miedo desaparece cuando empiezas a conocer algo o a aprender algo, ¿no? Entonces, creo, fíjate, hace no mucho, un amigo mío que tiene 50 años, pues se quedó en el paro y no encontraba, ¿no? Y me decía, joder, Juan, no sé qué hacer. Dice, porque, ¿qué hago? Tiro 30 años de bagaje profesional y me pongo a estudiar Big Data, ¿no? Porque decía, me llama la atención toda esta parte de los datos. Dice, pero joder, tirar 30 años de experiencia. Y le dije, no hagas eso. Digo, coge tus 30 años de experiencia, métele la capa transversal de la formación del Big Data y te vas a convertir en un profesional de ese sector con eso brutal, donde no hay muchos. Porque en el otro lado vas a tener otras personas compitiendo contigo que puede que tengan quizá más formación en esa parte, pero les falta la experiencia. Y la formación se puede adquirir relativamente rápido. La experiencia no. La experiencia no la puedes acelerar. Los años son años y hay que recuperarlos, o hay que pasarlos, mejor dicho. Entonces, yo diría sobre todo que se pongan a formarse y que cojan el hábito de la formación o la formación, mejor dicho, como un hábito diario. Y esto es un cambio de paradigma donde todos los que de nuestra generación o edades mayores a la mía nos han enseñado o nos han educado a que hacíamos una carrera en la universidad, luego a lo mejor te estudiabas un máster y todo te iba bien, ¿no? Pero la formación era como, hay que hacer algo que dure 1 año, 3 años, 5 años, 6 meses y ya está. Y esto creo que tenía sentido antes, ahora bajo ningún concepto tiene sentido. Yo creo en la formación continua en todo. Siempre nos decían, ¿no?, que los médicos tenían que estar constantemente estudiando. Esto ha cambiado y ahora somos todos los que tenemos que estar constantemente estudiando, ¿no? Entonces, en TechDi la metodología que tenemos es dedica todos los días un mínimo de 25 minutos a aprender algo nuevo. Es decir, convierte ese aprendizaje en un hábito diario y elige esos 25 minutos del día que mejor te vayan a ti, porque cada uno, según nuestros biorritmos o estilo de vida, hay gente que prefiera primero de la mañana, gente que aprovecha el mediodía, gente que cuando a lo mejor sus hijos se acuestan por la noche lo hace. Da lo mismo, pero todos los días dedica ese tiempo a aprender algo nuevo. Y no lo procrastines con ello, porque es muy típico dejarlo, decir, no, bueno, pero es que no me ha dado tiempo entre el trabajo, lo otro, tal, al final lo dejo para mañana. No. Eso es algo como comer, es decir, no puedes dejarlo, necesitas comer. Y esto es comida para tu carrera profesional. Entonces, para mí es una de las mejores recomendaciones que les puedo dar. Has tocado 2 temas que son recurrentes en este ciclo de entrevistas y de los cuales quiero profundizar. Uno es la reinvención profesional. Yo soy ingeniero civil, lo he vivido en carne propia. Hace 10 años me cogió la crisis de la construcción y me reinventé en el turismo digital, en el asesoramiento a comunicación de turismo a través de los medios digitales. Pero muchos amigos, con lo que tú has dicho, gente que se ha quedado sin trabajo ahora o que está planteando un emprendimiento, sufren el síndrome del impostor. Es decir, a ver, si yo toda mi vida he sido comercial de artículos de la construcción o toda la vida he sido arquitecto, ahora no me veo mostrando mi faceta profesional en otro sector. ¿Cómo superamos ese problema? Esas son creencias limitantes al final, ¿no? Que es lo que nos limita y nos impide ver más allá, ¿no? Es decir, al final pensemos que la realidad no es única. Hay múltiples realidades conviviendo al mismo tiempo. Es decir, porque la realidad es subjetiva y se suma pues de las experiencias propias y muchas veces nos frena lo que pensarán otros de nosotros, ¿no? El miedo al qué dirán, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces a lo mejor a alguien le dices, oye, hazte un vídeo, grábate y súbelo a YouTube?
Y muchísima gente te dice, no, es que eso a mí no se me da bien, me da vergüenza, ¿no? Pero ¿por qué surge eso? Por miedo a lo que puedan decir de ti, ¿no? Esa crítica o opinión externa. Entonces, lo primero, que te dé absolutamente igual. Es decir, que te da lo que puedan decir o no decir de ti, ¿no? Para mí hay una frase que me acompaña desde hace muchísimos años, que es escucha a todo el mundo y no hagas caso a nadie. Y eso es muy importante. Y cuando digo a nadie, es a nadie. Es decir, y yo empezando a que dejé de hacer caso a mis padres. Y mis padres son las personas que más me quieren o más me han querido. Pero si yo hubiese hecho caso a mis padres cuando yo tenía 18 años, yo no me dedicaría a lo que me dedico, que es lo que realmente me gusta. Porque ellos pensaban otra cosa que era mejor para mí. Con el tiempo se dieron cuenta que estaban equivocados, ¿no? Entonces, al final creo que cada uno tenemos que tomar las riendas de nuestra propia vida en ese sentido. Y al final las creencias limitantes vienen por desconocimiento, básicamente es como el miedo viene por el desconocimiento a algo y al final vuelvo a retornar a lo mismo, si te das cuenta cómo se quita el miedo, conociendo las cosas y las cosas se conocen aprendiendo o metiéndote en ellas, por lo tanto si dices, alguien que tenga la ilusión de emprender, oye, yo quiero emprender pero no sé de negocios, nunca lo he hecho, no sé de digital, empieza. Es decir, hay miles de maneras de aprender, no te preocupes. Es decir, yo conozco, mira, te cuento uno de los casos de la última reinvención, ¿no? No tiene 45 años, pero tiene 41 años. Y es una persona que ahora está trabajando conmigo. Este chico es un chico que, bueno, pues tenía una formación común, digamos, la formación reglada, pues bastante justa, y toda su vida ha trabajado en temas de construcción y últimamente estaba, pues por la última crisis le llevó a trabajar de guardia de seguridad, donde era algo que principalmente iba a ser temporal de 1 o 2 años y le ha llevado 8 años, ¿no? Hace 1 año y medio decidió que no quería seguir esa vida por muchas cosas, ¿no? Porque le aburría lo que hacía, porque no le permitía pasar tiempo con sus hijas pequeñas, etcétera, y decidió empezar en el mundo del negocio digital y del marketing digital. Y 1 año después está trabajando con nosotros y es una persona que en solo 1 año no os podéis imaginar lo que ha aprendido y lo que está haciendo en solo 1 año. Y hablamos de una persona que partía de una situación que no tenía nada de conocimientos, no tenía un alto nivel de formación, no tenía una capacidad habituada al estudio, ¿no? Como pueden adquirir otras personas. Con esto lo que quiero decir es que no nos pongamos límites a nosotros mismos. Es decir, ¿qué es lo que te apetece hacer? Bien, ese va a ser tu objetivo. A partir de ahí, vale, ¿cómo puedo llegar a ese objetivo? Siendo conscientes que ese objetivo obviamente no se va a conseguir en 15 días. Al final te va a llevar toda la vida, ¿no? Que es como toda la vida estar aprendiendo. Y en cuanto empieces a hacer esto, te darás cuenta que muchas de esas barreras o creencias limitantes que tenías van a empezar a caer y vas a empezar a ver cosas que antes no veías. Y esto es muy importante, ¿no? Y yo hago una similitud. Cuando te pasa algo en la vida, de repente empiezas a ver cosas relacionadas con eso. Esto que nos ha pasado a todos, que de repente te deja tu pareja o tu primer gran amor, llámalo como quieras, y no sabes por qué, de repente empiezas a escuchar canciones que lo relacionan con ella, empiezas a ver mensajes y parece que el mundo se ha confabulado contra ti. No, eso siempre estaba ahí. Lo que pasa es que tú no estabas sintonizado para verlo. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Lo que tienes que hacer simplemente es sintonizarte para ver eso que tienes que ver. A mí me ha pasado cuando a mí me han gustado siempre los coches blancos, hasta que mi mujer se enamoró de un coche rojo. Compramos un coche rojo y no me había dado cuenta que había tantos coches rojos hasta que no tuvimos uno. Va en la línea de lo que tú me acabas de decir. Sí, cierto. Volviendo a tu respuesta anterior, me ha sorprendido muchísimo un informe que nos llegó de la Junta de Andalucía, del sector del emprendimiento, que solamente el 15% de los emprendimientos de personas de más de 45 años utilizan algún tipo de tecnología. ¿Tú crees que es viable un emprendimiento a esta altura de la vida, en 2021, sin utilizar marketing online? No. Sinceramente, no. Es decir, fíjate que hasta hace relativamente poco parecía que el mundo digital era solo para los más jóvenes. Decía, no, es que yo no compro en Internet. Todos, absolutamente todos los que pueden ser tus clientes van a estar en Internet. Todos, sin excepción. Hombre, a lo mejor me dices, oye, pues mi abuela tiene 94 años. Bueno, pero pues que probablemente tu abuela no sea, o esa persona no sea tu cliente, ¿no? Pero el resto todos. Otra cosa es los canales que estén. Porque cuando hablamos de Internet no tenemos por qué hablar de redes sociales. WhatsApp es Internet, ¿no? Entonces probablemente todo el mundo está en WhatsApp. Para mí sería totalmente inviable y no es sostenible. Es decir, con esto no quiero decir que tú lo puedas lanzar sin nada de tecnología y el negocio pueda empezar a arrancar. Sí, pero
estás dejando escapar muchísimas oportunidades y tarde o temprano vas a morir. ¿Por qué? Porque no estás siendo competitivo en el mercado. Al final, esto no se trata de lo que nosotros queremos, sino de cómo funciona el mercado. Entonces, si tú te estás limitando a la tecnología, te estás limitando al marketing digital, o porque no te gusta, o porque te da miedo, o porque piensas que esto no es importante, realmente es muy difícil llevarlo a cabo. De hecho, para mí en un negocio hay dos patas básicas, ¿no? Una es el marketing y otra son las finanzas. Esto es lo que tiene que haber en todo negocio. Si una de estas dos partes no funciona, el negocio se va a morir. Obviamente, el marketing, entendiendo el marketing por su amplio concepto, el marketing es cómo impactas a ese posible cliente, cómo le muestras tu producto hasta que acabe el proceso de venta. Y las finanzas, obviamente, es que sin recursos económicos no vamos tampoco a poder hacer nada por muy buena idea que tengamos o que el producto vaya a ser una maravilla. Siempre somos, aunque somos una asociación de profesionales senior, somos defensores del emprendimiento mixto. Creemos que es la mejor forma de encarar un emprendimiento. La experiencia, lo que siempre digo, es la mochila que llevamos puesto los seniors, ¿no? Una mochila en sentido positivo. Experiencia, saber hacer, contactos, haber superado crisis, con la potencia de la gente joven. ¿Por qué la administración no fomenta más este tipo de emprendimientos? Que solucionaríamos dos problemas vigentes en España, el desempleo juvenil y el desempleo de los mayores. ¿Tú crees que los seniors no somos lo suficientemente empáticos o los chavales nos ven como el abuelete que no me va a enseñar nada? ¿Qué es lo que falla para no llegar a esta fórmula que para mí es la fórmula del éxito? Es decir, en España no interesa el emprendedurismo. Una cosa es lo que comuniquen, otra es lo que se demuestra, ¿no? Y te lo digo porque he tenido la suerte de poder emprender en distintos países, ¿no? Entre ellos Canadá. Y he visto la diferencia, ¿no? Donde allí son todo ayudas al final, aquí son todo trabas y cada vez nos los pone más difícil. Es decir, realmente es muy complicado. Pero realmente los autónomos en este país no interesan porque al final entra asalariado, al final paga impuestos el propio trabajador y paga impuestos la propia empresa. Al final ganan más dinero. Entonces, realmente si quisiesen fomentar el emprendedurismo, harían algo como, por ejemplo, para el talento senior, quitar la cuota de autónomos. Somos el único país con una cuota totalmente... para mí es un robo legalizado, realmente, porque no se sostiene por ningún sitio. Entonces, para mí la razón es que, por mucho que digan, no quieren que emprendamos. Voy a hacer un giro de guión. Confieso que soy oyente tuyo todas las mañanas cuando salgo a hacer ejercicio. Tú priorizas el canal de podcast como un canal muy importante a la hora de dar a conocer tus contenidos. ¿Es tarde para entrar en un podcast? Un emprendedor que quiera darse a conocer, ¿está a tiempo todavía de entrar en la comunicación por voz, en la comunicación por un podcast? Totalmente. Lo primero, nunca es tarde para nada y ni para nadie. Eso en primer lugar. Y los podcasts están en una fase bastante incipiente. Para mí es de los mejores canales porque es muy fácil grabar un podcast. Yo entiendo que, por ejemplo, grabar un vídeo puede ser más complejo técnicamente y porque a lo mejor pues, no te sientes cómodo hablando a cámara. Pero para un podcast lo único que necesitamos es algo que grabe el audio y eso lo tenemos, es un teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Y subirle a Spotify es gratuito, no tiene ningún tipo de coste. Entonces, una de las acciones que yo recomendaría a cualquier persona es abrirse un podcast, ¿no? De lo que le apetezca, ya sea por tema profesional, por tema personal, a lo mejor por hobby personal lo utiliza para empezar a aprender, pero joder, es uno de los canales más potentes y además que más está creciendo ahora mismo porque más personas están escuchando podcast. Pensemos que es el único tipo de contenido que puedes consumir mientras haces otra cosa, cuando vas conduciendo, bajas a tu perrito, lo que sea, es el único. Entonces eso tiene muchas ventajas. ¿Y de dónde sacas la energía para hacer un podcast diario? Porque realmente me gusta. Es decir, yo creo que lo difícil es hacer algo sostenible en el tiempo que no te gusta. Entonces, muchas veces, ¿no? Podemos entrar en el tema de que si tu pasión es importante, tal. Yo he escuchado también las cosas contrarias, ¿no? Hay gente que ha dicho, oye, mira, es que mi pasión no es monetizable, entonces he encontrado algo que más o menos me gusta y luego me he enamorado de ello.
Entonces, es otra de las opciones, ¿no? Pero a mí es que personalmente me encanta. Es decir, y es una manera para mí de aprendizaje. Yo dedico todos los días, antes os decía 25 minutos mínimo, pero yo dedico todos los días entre 1 y 2 horas diarias a aprender. Y para mí eso es un proceso de aprendizaje, porque para hacer un podcast diario primero tengo que documentarme, aprender esto, luego lo trasladas. Y una de las cosas cuando más aprendo es cuando enseño, ¿no? He tenido la suerte de ser profesor en muchos sitios y me he dado cuenta que cuando aprendes es cuando enseñas. Entonces, es algo que para mí se retroalimenta. Comparto contenido que es interesante, es útil para otros profesionales, pero a la vez también es útil para mí. Yendo a esa experiencia internacional, yo he tenido la suerte de vivir en Sudamérica, he vivido mucho tiempo en Argentina y conozco los países del sur de América. Yo siempre saco a colación en estas entrevistas que el emprendedor español, cuando quiere internacionalizar su servicio y sobre todo a través de Internet, muchas veces mira primero a Europa que a Latinoamérica. Cuando del otro lado tenemos 600 millones de personas. Es verdad que todos no tienen el mismo nivel adquisitivo, pero es que son 600 millones de personas. Para tu empresa, ¿qué importancia tiene el mercado latinoamericano? Muchísimo. Realmente, digamos que es el mercado. Es decir, al final España somos 45 millones, 47 millones de habitantes. Somos enanos. Somos un tercio de la población de México, literalmente, ¿no? Entonces, España está muy bien. Claro, pero luego si quieres seguir creciendo, para mí crecer por Latinoamérica es mucho más fácil que crecer por Europa. Lo primero por tema de idiomas, esto es lo primero, ¿no? Porque al final pues requiere de otra infraestructura, ¿no? Y culturalmente somos muy parecidos al final a Latinoamérica. Cada país obviamente tiene sus cositas, ¿no? De diferencias, pero somos muy similares. Entonces, para mí es un mercado enorme el latinoamericano y es un mercado muy bueno, ¿no? Y donde, al igual que tú, he tenido la suerte de poder vivir allí, viajar mucho por allí y creo que nos tienen en muy buena estima, igual que nosotros a ellos. Entonces, creo que hay muchas opciones de colaboración. Ahora sí, algo que he aprendido mucho es que en los procesos de internacionalización te juntes con gente local. Esto es muy, muy importante. Un error muy grande es intentar llegar a un mercado, pues digamos el mercado ecuatoriano o colombiano, sin conocer el mercado, porque al final tiene sus pequeños matices, ¿no? Es igual que alguien de Latinoamérica que quiere impactar en España, va a necesitar a alguien de España que conozca bien el mercado para hacerlo de la manera más eficiente posible. Y dentro del mercado latino, ¿qué peso le das al mercado latino de Estados Unidos, del norte de Norteamérica? Muy grande porque no sé ahora cuántos millones, si son 20 millones o 30 millones de hispanos en Estados Unidos, sobre todo centralizado o en algunos estados hay más, pero es un mercado muy, muy potente, ¿no? Y además el mercado norteamericano, en por sí la cultura es una cultura muy consumista, de excesivo consumo, ¿no? Entonces también la persona que vive en Estados Unidos tiene esa mentalidad de consumo y sobre todo de pago, de pagar tickets altos, ¿no? Es decir, allí están más acostumbrados a pagar mucho más por ciertas cosas de los que pagamos nosotros. Un claro ejemplo son los eventos, ¿no? Ahora mismo no se pueden hacer los físicos, pero los eventos físicos en España, pues haces un evento 30, 40 euros y te cuesta venderlo. En Estados Unidos no es raro pagar $1,000, $2,000 por ir a un evento un día. Esto aquí en España sería prácticamente inviable. Entonces creo que eso también pone a una población, a un público objetivo con una alta tasa de consumismo, no lo digo en el mal sentido, sino en el sentido puramente de negocio, que es muy potente. Hago otro giro de guión. Tú has hablado antes del porcentaje de éxito de los emprendimientos senior. Si hablaras con un inversor que te pidiera consejo a ti como experto en marketing, eh, si fueras tú el inversor, ¿qué mirarías en un emprendedor senior? ¿Qué tips tendrías en cuenta para que esa idea te llame la atención? Tú creas que es viable. Su experiencia en el nicho donde se va a introducir. Es decir, si tiene mucha experiencia en fotovoltaica, pero se quiere meter en el sector de la restauración, desconfiaría. Lógico, porque claro, tienes experiencia en el sector de la fotovoltaica. Después, que tenga validado una mínima validación del negocio. Es decir, oye, ¿es solo una idea, lo que es un PowerPoint o un Word, o hay cierta validación de mercado real? Y eso es algo muy importante y porque al final, pues ya lo sabes, que en el papel todo lo podemos poner con los números que queramos, pero realmente hay tracción en el mercado. Y lo tercero,
qué conocimiento y formación tiene en el mundo del negocio y del marketing digital. Para mí eso es fundamental, porque realmente si alguien se va a introducir en un mercado como líder, como el CEO de esa empresa o lanzamiento de ese producto y no tiene ningún tipo de conocimiento, para mí es una barrera enorme. Y no vale que diga, no, bueno, pero es que contrataré gente que sepa. No. A día de hoy no puede haber un emprendedor, no puede haber un empresario, no puede haber un director general, que lo siga viendo, que no sepa de esto, que diga, no, es que el mundo digital, esto no es para mí, yo tengo gente que sepa. No, esto es algo núcleo en un negocio, como lo son las finanzas. Entonces, ese es un cambio de paradigma importante que todavía tenemos que dar, que esto es algo núcleo y que muchas veces nos estamos limitando por no tener esos conocimientos. Eso es así. Y eso va de la mano de la siguiente pregunta. La gente que viene de una organización grande, compañeros nuestros que han estado 20, 25 años en un banco o en una empresa multinacional o en incluso una empresa fabril, siempre que se han presentado han tenido el paraguas de la marca de su propia empresa. Cuando emprenden y salen como personas, como NN a la calle, se dan cuenta de que muchas puertas que antes se abrían solamente por mencionar el nombre de la empresa, ahora cuesta más que eso se abra. ¿Tú crees que podemos buscar alternativas a través de las redes sociales o a través del marketing para que esa puerta se abra antes? Sí, totalmente. Y me encanta este tema. Y se llama marca personal. La marca personal la tenemos todos, nos guste o no. La diferencia está entre quién la gestiona proactivamente y quién deja que crezca solo. Es decir, las semillas ya se han soltado. Que nazca bien o nazca mal dependa de cómo tú lo cuides, ¿no? Y este es un tema que me gusta especialmente porque toca, sobre todo con tema de grandes empresas, un tema muy, muy de egos, ¿no? Y te cuento en experiencias propias vividas, ¿no? Recuerdo hace unos años estuve dando una formación sobre marca personal a altos directivos de grandes empresas. Y me encontré con muchos de ellos ante una situación de desconfianza, ¿no? De decir, esto no es para mí, ya lo veía en la comunicación no verbal, pero incluso uno de ellos me hizo referencia a ello, diciendo que él no necesitaba marca personal. Me dijo, oye, yo soy tal, que soy el tal de tal empresa. Y le dije, sí, pero ¿por qué eres tal? ¿Quién te ampara? Esa empresa. ¿Esa empresa es tuya? No. Esa empresa mañana te hace así, te lanza a la calle y no eres nadie. Cuidado con eso, cuidado con las amistades, cuidado con las puertas profesionales que se abren y por qué se abren, ¿no? Curiosamente, y por desgracia para esta persona, unos años después me contactó unas personas que estuvo y me dijo, Juan, tenías toda la razón. Por razones de la reestructuración de la empresa, me echaron y mucha gente que creía que en su momento me decía que me iba a ayudar y parecían que eran mis amigos, me encontré con que nadie me ayudaba. Era todo porque yo era tal persona, ¿no? Entonces, esto para mí es un aprendizaje y va con el tema de ego, es decir, no nos creamos nadie porque trabajemos en nada, es decir, al final somos nosotros mismos, lo primero que tenemos que invertir es en nosotros y nosotros es nuestra marca, que no dependamos de un tercero para que ese tercero mañana nos quiera quitar ese sombrerito y nos quedemos como desamparados en medio del desierto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante por eso focalizar y trabajar nuestra marca personal y LinkedIn, por ejemplo, es una gran herramienta para ello. Esto me lleva a otras dos preguntas y si seguimos así, esto va a ser infinito. Voy a tratar de ser breve yo también. La frase que es muy, muy común, lamentablemente, en estos tiempos para los profesionales que superamos los 50 años es, te van a despedir y lo sabes. ¿Cómo empiezas a preparar ese camino, esa marca personal? ¿Empiezas con la formación o empiezas a focalizar en determinados contactos en función a lo que tú luego quieres realizar? ¿Qué primeros pasos habría que hacer? Yo creo que lo primero es, como bien dices, no engañarnos y ser realistas. Ser realista hacia dónde va el mercado. Pensad que si nuestro trabajo es fácilmente automatizable, nuestro trabajo va a desaparecer en pocos años. Esto es un hecho, es decir, no debemos engañarnos ante esa situación. Y lo siguiente es decir, vale, ¿qué debo hacer ahora? Entonces, para mí la formación es la ejecución real de las cosas. Es decir, básicamente yo cuando digo de esto de que aprende 25 minutos al día algo nuevo, pero es para que lo aprendas y lo apliques. Es decir, no es que aprendas porque te hayas leído un libro y te quedes ahí, sino que tomes acción. Eso que has aprendido, aplícalo, ¿no? Entonces, para trabajar la marca personal yo empezaría obviamente con
cuidar nuestro perfil en LinkedIn, creo que es el primero de los pasos, actualizarlo y ser proactivos en LinkedIn. Eso significa todos los días entrar, ver noticias, comentar noticias, interactuar con grupos de temáticas que te interesen y no recurrir a LinkedIn cuando lo necesitamos. Y esto es muy típico, ¿no? No hago ni caso a LinkedIn, de repente tengo una situación laboral que necesito y reaparezco en LinkedIn, empiezo a actualizarlo, me voy al extremo contrario y espero que LinkedIn me ayude. Y normalmente ahí tu visibilidad ya está muy limitada. ¿Por qué? Porque no lo has trabajado. Es decir, no puedes, para correr, primero hay que gatear. No puedes saltar de la cuna a correr. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Por lo que todos los días dedícales eso, 10, 15 minutos a tu LinkedIn, a participar y al final pensemos que LinkedIn es networking digital y eso es una de las cosas muy importantes para seguir desarrollando profesionalmente, para coger ideas, para coger aprendizajes, para hacer networking y muchas veces esas oportunidades laborales o de negocios salen del sitio que menos te lo has esperado. Pero el camino se hace andando y el movimiento se genera con movimiento, no sin hacer nada. Estoy totalmente de acuerdo, lo suscribo todas tus palabras. ¿Qué otra red social deberíamos trabajar a través de LinkedIn? Ahora que están tan de moda las redes de imágenes, de vídeos, ¿un perfil de TikTok para un senior es adecuado? Bueno, podría serlo dependiendo, ¿sabes? Dependiendo a lo que te quieras dedicar. Yo creo que todas las redes sociales tienen su parte buena. Ahora mismo lo que pasa es que hay que priorizar. Entonces, a lo mejor me priorizaría por TikTok. No, probablemente me iría antes a un canal como YouTube, a una red como YouTube, ¿no? Donde sí puedes crear tu canal, empezar a subir vídeos, ¿no? E insisto, esto no es un tema de edades. Vemos youtubers que tienen de todos los tipos de edades. Es que es absolutamente igual. Y si te da miedo, te da vergüenza, que te dé absolutamente igual, ¿no? Yo si veo mis vídeos de hace 10 años, me muero de la vergüenza, ¿no? Y cuando en 3 años vea los vídeos de 3 años atrás, me seguirá dando de vergüenza y digo, ¿cómo he podido subir eso? Pero da igual, esa es la mejor manera de avanzar y al final, haciendo esas cosas, lo que haces es mejorando. Es decir, cualquier cosa que quieras aprender en la vida, si quieres aprender a jugar al pádel, se aprende jugando al pádel y fallando pelotas. No se aprende sin hacerlo. Entonces, esto es lo mismo, tírate a la piscina y vete hacia adelante. Me alegra mucho que me digas eso porque me siento un impostor aquí entrevistando a un especialista en marketing cuando hemos empezado con este canal hace menos de 6 meses. Pero bueno, es verdad, haciendo cosas pasan cosas. Si no haces cosas no pasa nada. Me quedan dos preguntas de otro perfil. Quiero preguntar a Juan Merodio, empresario. Cuando uno empieza un emprendimiento y sobre todo cuando vienes de estructuras empresariales, tienes la duda. ¿Qué hago? ¿Monto algo con empleados propios? ¿Tiro de colaboradores? ¿El colaborador va a ser fiel con mi marca y va a entender por dónde quiero ir? ¿Cómo ves ese tema? A ver, yo aquí quizá tengo una visión muy particular, pero yo no creo en el empleado tradicional. De hecho, te puedo decir que alguna de nuestros negocios es un negocio con una alta facturación y tiene 0 empleados. Creo en perfiles que realmente se quieren unir, ¿no? Está ese miedo que dice, y es muy cierto, es que si no le contrato como empleado, va a estar a otras cosas. Bueno, ¿y quién te dice que haga más cosas no sea positivo para tu negocio? De hecho, a mí la gente que trabaja conmigo me gusta que esté trabajando con otras personas, con otros clientes, porque al final salen sinergias, surgen ideas, ¿no? Y luego al final también, cuando empiezas a emprender, al final tienes que buscar la manera de limitar los costes, ¿no? Entonces, si realmente hay muchas funcionalidades que tú no vas a necesitar una persona jornada completa, 8 horas, que a lo mejor esa persona necesita 1 hora de trabajo diario, hay otra que necesita 2, entonces tú no puedes emplear a una persona para eso únicamente. Entonces, lo mejor es rodearte de profesionales, de colaboradores buenos en lo suyo. De hecho, para mí hay una teoría que leí hace muchos años y que está pasando y va a pasar, que es que de media todos vamos a tener 5 trabajos en los próximos años, ¿no? Entendiendo por 5 trabajos, obviamente, no 5 trabajos de 8 horas, obvio, pero sí distintos roles para distintos proyectos o negocios, ¿no? Entonces, esto está pasando y va a pasar y al final, pues yo dedicaré 2 horas a esa empresa, 3 horas a esta, media hora a esta. Entonces, para mí, cuando emprendemos debemos hacer lo mismo. Selecciona dónde está el talento, independientemente que esté cerca o lejos tuyo, ese talento que te va a ayudar a ti y busca la manera de coordinarte con él para ir hacia adelante. Para terminar, vamos a hacer un ejercicio que repetimos en todas las entrevistas.
vamos a hacer de cuenta que a este café que estamos tomando, café virtual que estamos tomando tú y yo, unimos a un amigo o una amiga que ya se ha decidido a emprender, pero que escucha un montón de ruido, un montón de campanas y no sabe qué cosas básicas tiene que tener. Para empezar a emprender es necesario tener perfiles en redes sociales, tu web, trabajar tu marca personal. ¿Cómo ordenamos esas casillas y qué es lo indispensable que tienes que tener sí o sí para empezar a poner en marcha tu negocio? Vale, las redes sociales no son prioritarias. Es decir, la web sí, porque al final la web es donde la gente te va a encontrar, ¿no? Pero hay mil maneras de hacer webs, incluso gratuitamente. No hay que gastarse hoy mucho dinero al principio en una web. Lo primero, obviamente, es hacer el plan de negocio, que esto quizá está muy dicho, pero es cierto, es muy necesario porque ese plan de negocio te va a sentar dónde estás y qué recursos necesitas para ver si en el mercado que te vas a introducir es realista o no lo que quieres hacer. Porque a veces sucede que te quieres introducir en ciertos mercados y el coste de introducirte o de ser relevante en ese mercado es muy alto. Lo siguiente, siempre, siempre, siempre trabaja primero bajo el mínimo producto viable. Es decir, lanza lo antes posible el producto imperfecto y tantea el mercado para ver si es un producto que se convierte en negocio. Es decir, las ideas dan absolutamente igual. Una buena idea o mala idea, da igual. ¿Es negocio o no es negocio? Hay muy buenas ideas que no generan negocio, entonces, y malas ideas que generan negocio. Por lo que ponlo rápido en el mercado. Al final la clave es falla rápido y falla barato. Tendemos mucho a buscar la perfección, ¿no? Es decir, todos conocemos personas que han estado un año preparando un proyecto. ¡Ostras! ¡Un año! ¿Pero quién te dice que alguien te va a comprar tu producto? No, es que he preguntado a amigos. No, tus amigos, tu familia, te van a decir lo que quieres oír, obviamente, y hay una variable subjetiva. Es decir, un producto se vende cuando alguien que no te conoce decide intercambiar dinero por ello. Y eso es importante. No me valen las encuestas, y lo digo porque me ha pasado, de he tanteado un mercado que no me conoce y me dicen que sí me comprarían el producto. Pones el producto en el mercado y no te lo compra nadie. ¿Qué hacemos? ¿Un año tirado a la basura? No. Rápidamente ponlo. Incluso si tienes la opción de vender el producto sin tenerlo, mejor. Bien, esto es una técnica, hay gente que está de acuerdo, gente que no está. Para mí es muy buena y lo he hecho. Es decir, yo no tengo todavía el producto, hago una preventa 3 meses antes de su lanzamiento con una reserva del 20% para tantear el mercado. Eso ya me está diciendo si tiene sentido en cierto momento ir adelante o no. Entonces, para mí, la clave es ese mínimo producto viable. Detecta lo antes posible si eso que quieres llevar a cabo es posible que sea un negocio. Muchísimas gracias por tu tiempo, Juan. Antes de despedirnos, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Cuáles son tus coordenadas digitales? Mira, pues lo más fácil es irse a Google y poner Juan Merotio. Ahí encuentran mi web y todo lo que necesiten. Es verdad, eso es totalmente cierto, ¿no? Para documentarme para la entrevista lo he hecho, aunque te conozco por el seguimiento de tus conocimientos. Y te reitero el agradecimiento, creo que ha sido muy, muy útil. Tenemos como objetivo que si en cada episodio ayudamos a un profesional, nos damos por satisfechos y yo creo que hoy lo hemos logrado. Tienes aquí un canal de comunicación para cuando tú quieras. Yo sé que eres una persona muy dinámica que está constantemente haciendo cosas, así que tienes este podcast a tu disposición cuando quieras dar a conocer algún producto, algún servicio o lo que a ti te parezca para que lo cuentes aquí a nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, José. No te vayas todavía. Quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el episodio, te pido que me invites un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores, por lo tanto, queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias, te esperamos en el próximo episodio.